para el cierre de las segundas jornadas de Pensamiento Crítico, Filosofía y Teoría Literaria de la Escuela de Pensamiento Las Babas del Diablo. Para cerrar con broche de oro de todas las jornadas, obviamente trajimos el plato principal, que es Leonardo Valencia. Leonardo Valencia acaba de publicar una novela que se llama La Escalera de Bramante, que por supuesto les recomiendo totalmente en comprar, adquirir la novela. Es una aventura supremamente linda. Para mí, les voy a comentar cómo fue mi experiencia de lectura en ello también, y que tenemos la suerte que nos acompañe Leonardo también para ver un poco, que me corrija también mis errores de lectura, por supuesto. Y nada, simplemente les quiero agradecer muchísimo. Fueron unas jornadas muy valideras y obviamente para nosotros es un gusto que venga la gente, que se prenda para la lectura, y obviamente les pido un aplauso gigantesco para Leonardo, que es un invitado de honor. Muy bien. En principio, nosotros colocamos este conversatorio para conversar un poco de la novela y también un tema que se llama novela y pensamiento. A mí me gustaría primero un poco ahondar o preguntarle algunas cosas acerca de la novela. Yo había conversado con Leonardo y le había dicho que cuando yo leí la Escalera de Bramante, a mí me pareció que era una novela rizomática. Voy a tratar de explicar un poquito el asunto acerca de ello de Deleuze. Y tiene algunas cuestiones, algunas propuestas acerca del viaje, algunas propuestas de desterritorialización, de reterritorialización de los personajes, de la estructura de su novela y cómo va cambiando, transformando un montón de cosas. Entonces, en principio, quisiese abordar un poco una de las cosas que más me llamaba la atención también es cómo está narrada, porque en los cuestionamientos narrativos no existe esta proposición dialógica. O sea, hay varios personajes, pero no hay un diálogo tras otro, digámoslo así, como generalmente los escritores o los narradores, colocan un guión para hacer un diálogo entre una y otra persona, sino que más bien el diálogo se lo va descubriendo de acuerdo a la proposición de voces que tiene la novela y cómo está narrada en esta condición de las voces. Entonces me interesa mucho acerca de cómo está estructurada la novela y cómo va llevándose o va tomando forma en cuanto a esto, ¿no? Entonces, en principio, me parecería que está... en principio me gustaría preguntarle a Leonardo, para abrir este diálogo, esto, justamente, cómo empieza estas voces o estas nuevas participaciones de los personajes. Específicamente también después me gustaría hablar de estética, porque es una novela de pintores. Entonces es supremamente estética, tiene mucha referencia a la pintura y a estética en sí. Entonces me gustaría preguntarte, Leonardo, ¿cómo fue este ejercicio tal vez de construir diálogos en la apropiación de voces? Es lo que yo veo, no veo una condición dialógica en sí, sino las voces de los personajes aparecen o se me aparecen mientras se va narrando esto es como una suerte en términos de Deleuze, en este caso vendría a ser como una apropiación de un agenciamiento de pensamientos, de voces, de hechos, que es más o menos como yo veo también la novela. ¿Nos puedes contar un poco cómo viene esto? Sí. Gracias, Diego, buenas noches a todos, gracias por venir. La verdad que es un gusto estar aquí para poder dialogar contigo y con ustedes.
A ver, es un poco complicado, te estás ciñendo a un aspecto de la novela. La novela tiene varios planos y el plano al que se refiere Diego básicamente es un plano de dos personajes, son dos personajes que viven en Quito. Bueno, uno se marcha, pero siempre está yendo y viniendo. Pero un poco lo que explica ese uso del estilo indirecto libre, es decir, que ya no es el discurso directo con el guión, en realidad respondía a dos necesidades. La primera era la oportunidad de hacer un flujo de diálogo de los personajes en el cual son dos amigos. Voy a contar muy brevemente la anécdota. Son dos grandes amigos que se conocen desde el colegio, desde el primer año de colegio, que tienen dos vidas distintas, ¿no? Uno de ellos se llama Raúl, su amigo le dice Raulito, y el otro se llama Álvaro, Álvaro Abugataz, y le dice Abu. Entonces, los dos personajes, el caso de Raulito para mí es muy sintomático porque es un chico que viene de una familia de músicos, de un ambiente muy bohemio, pero que sufre un problema, tiene un síndrome, que es el síndrome de Korsakoff, y es un síndrome que es un poco hereditario, pero también debido a un exceso de alcoholización. Entonces él, cuando ellos ya tienen una cierta edad, él va a empezar a perder la memoria, no recuerda cosas, y su otro amigo, como haría todo buen amigo, lo que quiere hacer es un poco ir evocando cosas que al otro se le están desdibujando. Entonces ellos están en un momento ulterior de la historia y van recordando ese pasado, ¿no? Entonces yo necesitaba tener una flexibilidad para hacer esos saltos, para que inmediatamente pudiera venir el pasado. Entonces eso me obligó un poco a quebrar el manejo como convencional, ¿no? Del típico diálogo con guión, ¿no? Más bien cuando entra el diálogo con guión representa que es un momento del pasado, que marca una distancia. Pero aquí la operación para mí, el reto fue primero este tema, o sea, esa posibilidad del salto muy flexible de la ubicación, ¿no? O sea, no son escenas estáticas, sino que hay mucho movimiento, ¿no? Es una cosa muy ondulatoria, ¿no? O rizomática, como quisieras decirlo tú. Pero después había otro tema que fue más bien técnico, es decir, yo necesitaba comprimir la novela. O sea, la novela, si yo lo hubiera utilizado en el formato del guión, el texto hubiera tenido más de 1000 páginas. Entonces, a mí me dicen ahora, no es una novela larga, y yo digo, bueno, pero está bien comprimida, está bien compactada, está bien compactadita. Y sigo insistiendo en esa sensación, o sea, creo que está acortada, está bastante acortada. Entonces, pero lo interesante de esto es que fue la oportunidad de jugar con el lenguaje y ver que el lenguaje efectivamente nunca es una cosa estática, sino es una cosa absolutamente dinámica. Entonces estos saltos temporales me permitían hacer contrapuntos. Esos contrapuntos me permitían también construir una sensación de tiempo progresivo, porque claro, el lector al comienzo no entiende por qué un amigo le está recordando permanentemente al otro. Le dice, bueno, ¿te acuerdas tal cosa? Y el otro, sí, me acuerdo, no me acuerdo. No entiende qué pasa y gradualmente uno va descifrando esto y va a llegar un punto en el que una de las voces prácticamente se queda callada. O sea, yo con el tema de los spoilers, yo no tengo tanto problema con los spoilers, porque creo que en la novela lo importante es la textura. O sea, todos sabemos que Don Quijote se va a morir, que Ana Karenina se va a suicidar, que Madame Bovary se va a suicidar. Lo importante es el recorrido. Entonces, este recorrido para mí era importante para construir algo que es fundamental en la novela, es la sensación de tiempo. La sensación de tiempo. Yo creo que una de las cosas más interesantes que plantea la reflexión, la novela, es cómo se maneja el tiempo. O sea, cómo es plástico el tiempo y cómo construimos el tiempo. Lo que Ricoeur llamaría, o sea, armar esta duración es sumamente importante en la novela. Ahora, dicho esto, es también muy importante que haya otros planos en la novela donde el registro del lenguaje es diferente. Hay efectivamente un plano donde sí, efectivamente los personajes dialogan con guiones y esto, y eso a su vez permitía, al menos lo que yo percibía, permitía que el lector pudiera un poco descansar de un plano. O sea, una de las cosas que yo descubrí al escribir esta novela tan larga, es la más larga de mis novelas, es que el lector necesitaba descansar, necesitaba variar el registro, y yo quería que de alguna manera también pudiera sentir algo que me interesa mucho desde mi anterior novela, es el choque de lenguajes. O sea, ver de qué manera, que es otra de las características que yo considero inherente a la novela, la posibilidad de incluir distintos lenguajes. Es verdad que puede haber novelas que tengan un lenguaje muy unitario. O sea, uno coge una novela de corte clásico, cualquiera de las novelas de Sándor Márai,
otras novelas más, pero la potencialidad de la novela es eso, esa posibilidad inclusiva de voces muy diferentes, en las cuales a veces podemos ver quién enuncia, quién hace ese enunciado, y otras veces no lo sabemos, o sea, queda como desdibujado o ambiguo, ¿no? Entonces sí me interesaba que este movimiento fuera un movimiento también musical, o sea, es decir, que el lector no solamente que se imbuyera en una historia, sino que sintiera estos cambios de ritmo. Entonces un poco a eso se debía esa idea de construcción, ¿no? Y romper un poco también esta unidad de tiempo, esta unidad de lugar, sino que fueran las voces más bien las que se fueran incluyendo. Ahora, ¿cómo llegué a todo esto? No llegué por una reflexión, o sea, llegué por una cuestión de puro oído. Yo nunca había trabajado el registro coloquial, en realidad no me interesaba mucho y en realidad no lo necesitaba, pero en esta novela sí fue muy curioso, después de vivir tantos años fuera de Ecuador, o sea, 25 años, bueno, perdón, cuando empecé a escribir la novela era menos de 25 años, pero claro, este tema del habla ecuatoriano, del habla de Quito, era una cosa que me empezó a sonar mucho en el oído, y cuando salió este tema de los dos amigos que empiezan a dialogar, eso fue como un estallido musical, es decir, necesitaba darle cabida a este torrente y en ese caso encauzarlo en este diálogo de estos dos amigos, ¿no? Claro, de hecho, esto de un doble registro, este contrapunto me llama mucho la atención porque existe dentro de la estructura como dos lados, ¿no? La historia de Abu y Raulito, que es justamente de este registro bastante coloquial, y en el otro lado está la historia de Landor, ¿no? Y esta historia me parece más bien que es otro tipo de registro totalmente distinto y que trabaja en otra, me parecía siempre cuando yo estaba leyendo, era como un ejercicio supremamente más introspectivo, de pensamiento, de qué está trabajando, de que él mismo se está conjeturando, cómo va cuestionándose a partir de diferentes planos, hasta que sí, hacer un retrato, en fin, o la misma proposición de hacer sus propias pinturas, o sea, elaborarlas él mismo, trabajar la intensidad en los colores. Esto a mí me llamaba muchísimo la atención en cómo estaba formulado, también no solo de darle un espacio hacia un personaje o hacia otros personajes en las condiciones de las voces, sino también en cómo esto se diluía entre el tiempo y el espacio de las dos formas, ¿no? Era como trabajar, para mí me parecía más bien como un viaje, ¿no? Ciertos tipos de viajes, Landor en este caso bastante introspectivo, armar una cartografía y un mapa donde se vaya diluyendo ciertas cosas desde Europa, ¿no? Hasta obviamente la clase que van a tener ellos con este pintor famoso, y al otro lado de la moneda, bueno, este viaje introspectivo desde siempre estar el uno acompañado del otro, ¿no? O sea, siendo viajes temporales, también viajes de espacio, de lugares, de recuerdos, de memorias, así. Eso me llamaba mucho la atención. ¿Cómo podríamos dibujar un poco, bueno, nos podrías contar esta diferenciación entre cómo llevabas el registro de estos dos pintores, de estos dos amigos, y al otro lado el registro del pintor, bueno, de Landor, ¿no? Del otro pensador o del ejercicio, que me parece que en esa parte está más la ejecución de la reflexión, el pensamiento y demás, ¿no? Bueno, hay una cosa, quisiera hacer una reflexión un poco más abstracta, porque como me imagino que muchos de ustedes no han leído la novela, a veces hablar sobre una trama no leída es problemática, pero sí puedo hacer una reflexión. No solamente es el tema del contrapunto entre cómo hablan estos dos personajes y cómo se maneja el tratamiento de Landor. Landor es un pintor alemán que nace al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y sufre una experiencia muy traumática cuando acaba la guerra. El plano de él es un plano muy clásico, es muy narrado de manera muy clara, muy sencilla, pero muy problemática a nivel de pensamiento. Pero además de eso, la novela incluye otras cosas, tiene otros planos. Hay unos monólogos medio paranoides de una mujer. Después hay también unos informes que hace un internacionalista, que son textos redactados. Y después también hay un plano de ensayo. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero acercarme a responder a tu pregunta, ¿no? Hay una cosa que a mí me interesaba mucho en esta novela, aparte de contar la historia, y mientras la iba escribiendo fui descubriendo esto,
poquito de la potencialidad de la novela. Hay algo que me interesa mucho en esto, ¿no? Es decir, la novela, hay distintos tipos de novela. Tenemos novelas románticas, tenemos novelas históricas, tenemos novelas de thriller, como que se hubiera cortado, seccionado las distintas posibilidades de la novela. Pero a mí me interesaba un poco ver esa potencialidad en el sentido hasta dónde puede llegar una novela. Entonces, las grandes novelas que a mí me interesan son novelas donde explota esta especie, se quiebra este tema de la unidad nuevamente de tiempo, de estilo, de cuanto. Entonces, yo creo que quería un poco armonizar una serie de tonalidades. A mí cuando me dicen, es que has hecho una novela total, y digo, no, yo he hecho una novela tonal, o sea, es una novela de tonos. Entonces, donde todo se va combinando, entonces la novela tiene registro de monólogo, registro de escritura, registro de ensayo, registro de diálogo y registro de narración clásica. Y un poco hacer una amalgama. Y esto, curiosamente, esto lo fui entendiendo a medida que lo escribía, nunca lo he tenido previamente. Yo creo que en mi proceso de escribir novela es el hecho de descubrir mientras le escribes cuál es el método que tiene, cuál es el pensamiento que está haciendo la novela. La novela también buscaba abarcar, así como distintos registros, abarcar distintos espacios. La novela tiene escenarios en Quito, escenarios en Colombia, en Bogotá, escenarios en Alemania, escenarios en París, escenarios en Barcelona. Esos son los grandes ejes de ubicación geográfica. Y de alguna manera la novela pretendía juntar o acercar dos continentes, o sea, el continente europeo y el continente americano, ¿no? Entonces, curiosamente, abarcar espacios y abarcar registros. Era un poco eso, siempre con la idea de la potencialidad de la novela. ¿Qué entiendo yo por potencialidad de la novela? Esa característica de la novela de poder explotar en la forma, es decir, de poder quebrar moldes y ser absolutamente inclusiva. Y eso me parece una cosa maravillosa en el arte de la novela, esa posibilidad de probar distintos registros. No es nada nuevo, o sea, yo creo que las grandes novelas y largas también, o sea, lo que tienen es una inclusión de una barbaridad de registros. Por ejemplo, simplemente coger el Quijote. El Quijote tiene un montón de novelas dentro, un montón de tipos de novela. Hay un gran crítico chileno, Félix Martínez Bonatti, que él habla de los reinos imaginarios en el Quijote. Entonces vas pasando por novelas picarescas, novelas bucólicas, novelas románticas, novelas de viaje, y esa pauta de ese tipo de novela que explota la potencialidad de la novela la encontramos en otras grandes novelas a lo largo de los siglos. O sea, cuando uno coge Gargantúa y Pantagruel, cuando uno coge una novela como La muerte de Virgilio, Hermann Broch, cuando uno coge novelas como las de Foster Wallace o el mismo Ulises de Joyce, es decir, son novelas que están explorando las posibilidades extremas de la escritura narrativa. Y en ese sentido, a mí me interesaba un poco, mejor dicho, cuando fui escribiendo la historia, me di cuenta que necesitaba hacer este despliegue. Y sobre todo también quebrar varios mitos respecto a la novela. Por ejemplo, la unidad del protagonista principal. En esta novela no hay un protagonista principal. No hay. O sea, hay muchos protagonistas. En esta novela no hay un cierre convencional. Hay lo que Ricoeur llamaría el nomadismo no conclusivo, es decir, como progresivos finales que se van dando, ¿no? Para mí una de las cosas más problemáticas con la escritura de la ficción no es la apertura, es el cierre. O sea, ¿cómo cierras un mundo ficcional? O sea, para mí es una pregunta tremenda, porque una vez que lo abres, y quizás por eso yo dejé de escribir cuentos, porque los cuentos a mí me obligan, mis cuentos son muy elípticos, ¿no? Los pocos que he publicado, me daba pena cerrar ese mundo de ficción. Dije, pero ¿por qué tiene que acabar aquí? Si la ficción puede seguir. Y de hecho, una vez que, esa es una de las cosas maravillosas de la ficción y de la novela, ¿no? Abres un mundo de ficción y ese mundo de ficción puede continuar y lo puede retomar otro autor. Sin ir más lejos, en el caso de Ecuador, por eso a mí me interesa mucho el caso de los capítulos que se olvidaron a Cervantes de Montalvo, porque Montalvo retoma la ficción del Quijote, y como lo han retomado muchos más. Entonces, ese tema del cierre de la ficción, aquí quedan muchas aristas abiertas, o sea, no hay un cierre completo, ¿no? Bueno, ya que se ha mencionado muchas referencias al Quijote y demás, y con ello hay un libro de Milan Kundera que se llama El arte de la novela, y él arranca con algo que dice o sea, que los novelistas tienen una desprestigiosa herencia, y esa desprestigiosa herencia es la herencia de Cervantes. La formulación no solo de los registros, como estábamos hablando, ni de las estructuras, abocaban a un montón de cosas que en realidad a mí no lo había pensado como formularlo hacia ello, ¿no? Pero ahora que hablas de tonos, hay diferentes propuestas que hacen una armonía, ¿no?
esa armonía en la construcción de la novela también se ve, ¿no?, en las formulaciones de cómo está debajo, no solo los cuestionamientos históricos que tiene, porque tiene referencias desde la Segunda Guerra Mundial hasta, qué sé yo, condiciones acá relevantes de Quito, sectores y demás, hasta lo podría colocar como que los personajes están viviendo dentro de un cierto tipo de vidas en las cuales el mundo ficcional no quisiese cortarse o acortarse, si es que quisiese, en este rastro, ¿no? Pero todo este tipo estructural es súper experimental, ¿no? Muchos experimentos de por medio. Hoy por hoy que ya los escritores están, no tratan de hacer sus novelas en un proceso de experimento, sino más bien cerrarlas, tratar de hacer una unificación. Aquí hay una multiplicidad, en realidad, y esta multiplicidad de nociones, de ejercicios, de pensamientos, me llevaba a unir a ciertas líneas teóricas, ¿no? Era como muchas de las veces yo estaba leyendo la novela y me parecía que era como un diferir muchas cosas, o sea, dejaba difiriendo, pero era justamente como un término derridiano que se llama difference. En ello no es un diferir, digámoslo así, solo de me voy a diferenciar de una diferencia del otro, sino diferir temporalmente las cosas. Había una diferencia hasta en la nostalgia, ¿no? Para mí me llamaba mucho la atención cuando leía que muchos personajes, la modelo, los mismos, todos los protagonistas en este caso, vendrían a tener una función nostálgica, ese nostos diferido de muchas cosas. Y la experiencia también, ese nostos del regreso, del querer salir y viajar, ¿no? ¿Qué podemos tener en cuanto a ello, en cuanto al viaje, a la nostalgia, a ese diferir del sentimiento, del afecto, de lo sensible? Sí, a ver, es una pregunta compleja. Hay una cosa que a mí me interesa, y eso me interesó desde mi primer libro, que es el tema, se lo ha simplificado con la idea de nomadismo, exilio, desplazamiento, pero en realidad la pregunta es de dónde estamos, es decir, dónde estamos ubicados. Siempre estamos en transición. Entonces, ¿cómo operamos nosotros con nuestra realidad? Nosotros estamos en el hoy, estamos aquí, pero estamos pensando qué vamos a hacer después, qué vamos a hacer mañana, pero en eso opera también qué es lo que hicimos ayer. Entonces, esa cosa que yo lo trabajé a un nivel de un desplazamiento físico, me di cuenta que a nivel de escritura era una cosa que había que integrarlo, es decir, esos distintos tiempos, cómo están operando, pero sin dividirlo en ayer, hoy y mañana, sino cruzarlos, o sea, atravesarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, era un poco el hecho de dar estos saltos, de poder mover por distintos lugares, y efectivamente lo que dices tú, el tema de la nostalgia es muy importante, la nostalgia de un lugar, la nostalgia de un futuro deseado. Eso es una cosa muy curiosa, ¿cómo es posible la nostalgia de un lugar deseado? Hay un mito, uno de los personajes, dos personajes, a mí me interesa mucho, por ejemplo, el trabajar, hay un personaje, Landor, por ejemplo, que él se va a París como este mito de un centro cultural, siempre como que estamos buscando ese centro cultural, llámese Nueva York, París, Buenos Aires, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo opera ese mito, ese anhelo de un lugar? En este caso, los artistas, pero esto sirve para la experiencia humana, siempre estamos queriendo buscar un lugar. Entonces, ¿cómo opera en nuestra relación con ese lugar? Hay un deseo de un lugar, ¿verdad? Hay un deseo, uno se configura un lugar. Hay una experiencia muy simple que a mí me parece muy reveladora. Cuando uno se cambia de casa, cuando uno va a buscar una casa y empieza a ver casas de esta, la voy a alquilar o voy a comprar, ni sé cuánto, uno llega a un sitio y el desgaste de energía es tremendo. Uno quiere imaginar cómo va a ser su vida ahí. Entonces uno va a llegar, no, si estoy acá, no va a ser mi vida, te vas a ver otro departamento, otra casa, mi vida. Entonces hay un ejercicio de imaginación de futuro. Pero en ese futuro se está proyectando un deseo que viene del pasado, de lo que nosotros queremos. Quiero irme a esta ciudad porque aquí hay muy buen cine, acá hay buenas facultades de filosofía, pero a lo mejor porque tú no las tenías, o porque tuviste alguna vez un sitio hermoso donde tenías un jardín. Entonces, esa operación, ese movimiento, a mí me resultó curioso para integrarlo. Es decir, tenemos un
deseo, tenemos un pasado y tenemos un presente que va marcando unas pautas. Y sobre eso se genera una tensión enorme. Por eso a mí me gustó mucho la imagen de esta escalera de Bramante. O sea, esta escalera que está en la Plaza de San Francisco, tiene un movimiento impresionante. O sea, es totalmente ondulatoria y es de piedra, pero es ondulatoria. Entonces, claro, tú subes por esa escalera y a veces, muchas veces, ahora una cosa que me resulta muy curiosa es que hay gente que me dice, me estoy fijando en la escalera. Nunca me había fijado. Habían pasado por él. Es tan perfecta que es como el Gran Estilo. O sea, pasas por él y no te das cuenta, si crees que no hay estilo. ¿Me explico? Pero cuando te detienes a verla, lo que te das cuenta es que tiene una cosa ondulatoria tremenda, porque cuando vas de la plaza, vas como subiendo, asciendes hacia la iglesia, ¿verdad? De pronto hay un rellano, que es un círculo vacío donde tú descansas. Entonces, ¿ya crees que has llegado? No, todavía no has llegado. Se abre la escalera y ahora te vas a abrir al cielo. Entonces, claro, tú dices, cambia la sensación. Entonces, subes. Entonces, vuelvo y digo, o sea, es una combinación de los distintos tiempos. Entonces, ese movimiento, esa que yo lo había tratado a nivel de desplazamiento por lugares, en este caso era el manejo en el tiempo personal. Es decir, cómo opera en nosotros todos esos recuerdos y todos esos deseos. O sea, ese movimiento, y eso se produce en distintos planos en la historia, ¿no? En distintos momentos, ¿no? Buenísimo. Bueno, ya que hablamos de tiempo, se me vino a la cabeza un gran amigo que se llama Jorge Luis Borges. Este hombre sabía definir el tiempo de acuerdo a en una conferencia que tuvo en la Universidad de Belgrano. Él producía y decía algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, porque nadie podía ubicar en realidad el tiempo en sí. Decía, nosotros tenemos que pensar el tiempo a través de la falta de sentidos, ¿no? Entonces, en esta condición decía que el tiempo en sí es imaginarse, por ejemplo, el no poder ver, porque él tenía esa noción, ¿no?, del tiempo, y esa no tener este mundo físico tal vez de aproximación, que en realidad para nosotros la vista es total y completamente espacial, para él ese espacio se vuelve temporal a través del oído. Entonces, acá nosotros hablamos del tiempo en las nociones de ubicación en espacio, pero también me parecería que cuando yo leía la novela, por lo menos la producción tonal justamente era ello, ¿no? Era como escuchar a gente dentro de eso, ¿no? O sea, la relación había una relación de pareja, entonces hay esta formulación, la relación de amigos, se ve esa implicidad de acuerdo al registro de las voces, de cómo se va construyendo, deconstruyendo, si es que se quiere, todo el ejercicio de la novela en sí. Pero también me llamaba mucho la atención esta movilidad. O sea, no es un tiempo estático, no es un escenario estático, y tampoco son personajes estáticos, cristalizados, sino que van fungiendo su propia temporalidad, su propio cambio, su propia transformación. A mí, ahí en este caso, no poner solo al revés vendría de la pregunta anterior, no es la constitución del viaje temporal, sino del viaje, no sé cómo llamarlo, o corporal, si es que se queda una parte en la cual no quiero dar todas los señalamientos y detalles en sí, pero hay una parte que a mí me llamaba mucho la atención, en la cual Landor tenía que hacer una pintura de un desnudo y luego le manda a apropiarse, o sea, le dice que se ponga la ropa a la chica porque encontró una imperfección, una huella, un detalle que no estuvo ahí, pero que eso le llevó a pensar y ficcionalizar demasiadas cosas en cuanto a eso. Y hay una parte en la cual dice que es como que ella no tenía registro de su propio cuerpo, o sea, como si no tuviese ese cuerpo, o sea, como que no le importase. A mí me llamaba mucho la atención, decía, ¿cómo es no tener un cuerpo? O sea, ¿qué hago con eso? O sea, ¿cómo es este movimiento? ¿Cómo es esa transformación o esa transgresión de no tener, o sea, no ubicarme dentro de mi condición corporal, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención. Tal vez quisiese que nos expliques un poco.
Sí, a ver, me estás haciendo acordar de esa escena, es cuando Dora que, sí, es curioso porque no es que no tiene un cuerpo, lo que pasa es que ella tiene un trauma con su cuerpo, o sea, ella sufre una violación, entonces sufrió una violación muy traumática, entonces ella rechaza un poco querer ver su cuerpo, es una mujer totalmente, tiene una relación... Ese es modelo. Sí, pero es modelo, pero lo hace por necesidad, pero es una mujer que se reconcentra mucho en sí misma, pero tiene un trauma muy terrible, ¿no? Entonces, pero fíjate tú, este tema del cuerpo, yo lo asocio mucho con esta idea del yo, o sea, es decir, ¿qué conciencia tenemos del cuerpo? Nuevamente, es nuestro cuerpo presente, pero nuestro cuerpo carga un montón de cosas, me explico, del pasado. Entonces lo mismo, esa idea del yo, ¿por qué quebrar ese tema del yo y ese tema del futuro, el pasado, de la nostalgia, ¿no? El yo es muy frágil, el yo es sumamente frágil, el yo está instalado en este presente, el yo es el que ahorita mismo estamos pensando, este es nuestro yo, pero nuestro yo es una parte mínima. Entonces, una de las cosas que creo que en la novela me interesa señalar es que somos muchísimas más cosas, inclusive niveles inconscientes, niveles míticos que están ahí operando, y que ese yo trata con la mayor lucidez posible, con la conciencia de ese cuerpo en ese momento, de tratar de entender qué es, pero no puede entenderlo, porque ya los psicólogos lo dicen, o sea, ¿qué es lo reprimido? O sea, ¿cuándo vuelve lo reprimido? Los traumas, todas las cosas que están ahí que tienen que escarbarse a través del lenguaje de una serie de experiencias que salen a flote, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la problemática de la novela, por eso a mí me resultaba difícil hacer esta novela con un sentido de unidad, con un personaje único, sería como un solo yo. No, existen muchísimos, se tienen que fraccionar, ¿no? Hay una cosa que no te respondí, no alcancé a responder. Tú me decías, ahora que se hacen novelas muy concretas, sin experimentación, ¿sabes que no estoy tan seguro? Creo que la novela siempre ha vivido distintos planos y distintos tipos de registros. Es una de las cosas maravillosas de la novela. Hoy en día podemos nosotros tener novelas absolutamente ligeras, divertidas y amenas, y podemos tener novelas de una profundidad y una complejidad impresionante, y conviven. O sea, eso es lo interesante del género, que pueden convivir distintos registros de novela. Ahora, dicho esto, yo creo que sí hay novelas sumamente complejas. Es una cuestión también de mercadeo, de marketing, de industria editorial y de fácil canalización. Hay novelas sumamente problemáticas. Entonces, y no es una cuestión de extensión, que sean novelas largas o novelas cortas, ¿no? La veo aquí a Sandra Araya y estoy pensando en su novela La familia del Dr. Lehmann, que es una novela breve, pero es altamente problemática. O sea, los discursos estallan en un montón de registros, ¿no? Entonces, perdona, Sandra, que te haya incluido, porque te vi y inmediatamente quise pensar esto, porque es esto, ¿no? Pero después hay novela, a mí por ejemplo hay una novela que es relativamente, no tiene muchos años, que se llama El Atlas de las Nubes. El Atlas de las Nubes, de David Mitchell. Es una novela que abarca distintos tiempos. Hicieron una película muy famosa, y la película no está mal, pero la novela es superior, ¿no? Entonces, es una novela que abarca distintas épocas. Arranca en 1800 y se lanza a un futuro por el año 2500, por decir algo, y va saltando en distintas épocas. Y son novelas absolutamente complejas. O las novelas de Foster Wallace, u otras novelas más, por ejemplo, Cartarescu. Mircea Cartarescu también plantea novelas sumamente problemáticas, ¿no? Pascal Quiñard. Entonces, sí hay novelas difíciles. Lo que pasa es que hoy en día están como segmentadas en un plano como de novelas difíciles. ¿Sí ves? No estamos en esa misma época. Yo, por ejemplo, una época que adoro es una franja que va entre los 50 y los años 70, y hay otra franja que también me gusta mucho, que es las novelas inglesas, por ejemplo, los años 20. Entonces son novelas complejas. O sea, coger una novela como Mrs. Dalloway es sumamente compleja. O sea, no es una novela fácil. O sea, es una voz que va uniendo distintos planos, distintos momentos, ¿no? En la franja de los 50 y los 70, estoy pensando, por ejemplo, en un autor como Günter Grass. O sea, son novelas absolutamente problemáticas. Y son novelas, insisto, que nos llevan a un plano en el que hay historias, hay muchísimas historias, pero también hay mucho pensamiento. Hay una problematización, por ejemplo, de la utilización de un montón de discursos. La duda frente al discurso único, la absoluta explosión de los equívocos. Es decir, ¿qué entendemos por lo que está pasando en esta novela? Fíjense, por ejemplo, hay una novela que me gusta mucho que es Vida Secreta de Pascal Quiñard. Y es una novela que empieza contando una anécdota muy simple. Es una pareja que ha terminado, ha perdido la relación del narrador, ha perdido esta mujer, ha muerto. Son 5 páginas. Todo el resto de la novela es toda una reflexión sobre el amor.
O coger otra novela también más antigua, los años 60, por ejemplo, Bella del Señor, de Albert Cohen, que es prácticamente lo mismo. Entonces hay una anécdota mínima y después todo estalla en el lenguaje. Entonces ese estallido del lenguaje, esa insisto, potencialidad, es decir, a lo que puede llegar una novela, es una experiencia estética fascinante con la novela. ¿Sí ves? O sea, te lanza a esos terrenos. Perdón que me haya alejado de lo que me habías preguntado, pero quería un poco señalar este tema. Sí creo que hay novelas bastante complejas que se están publicando hoy en día y que son muy problemáticas. Fíjense, en el caso de Ecuador, por ejemplo, hay una novela que es muy interesante, que también da muchos saltos en el tiempo, que es un poco como la de David Mitchell, que es Crónica del breve reino de Santiago Páez, que es una novela muy rica, muy vasta, ¿no? O sin ir más lejos, pensemos en una novela con la que yo he tenido una relación así de amor y odio, reconciliación y distancia, por ejemplo, que es Entre Mares y una mujer desnuda. O sea, es una novela muy rica, tiene una gran carga ideológica, pero a lo que uno ve los matices, te das cuenta que tiene una cantidad de riquezas enormes, y se disloca el tiempo, se disloca el espacio, se dislocan las voces. Entonces ese es el reto de la novela, y ese es el punto en el que yo veo el pensamiento en la novela. O sea, esa posibilidad de quebrar la unidad psicológica. Tenemos un peso muy grande. Fíjense que para los lectores, para todos, o sea, para los lectores siempre es como muy tranquilizador leer una novela en el estilo del siglo XIX, las novelas de Balzac, las novelas de Stendhal, todas estas novelas que aparentemente son fáciles, son muy complejas también, pero tienen esta unidad diáfana, Bien, está muy bien leerlas y se pueden leer y se disfrutan mucho, ¿no? Pero nuestra realidad contemporánea es muchísimo más problemática. Quienes nos hemos educado viendo videoclips, quienes nos hemos educado viendo películas extrañísimas y deslocadas, la novela no puede tener esa especie como de equilibrio muy llano, es decir, y si lo tiene a modo de implosión, novelas que aparentan ser absolutamente quietas, pero que no lo son. Fíjense, por ejemplo, una novela que parece muy sencilla como El extranjero, de Albert Camus, es una novela altamente complicada. Entonces, esa posibilidad de la novela ya no es solamente una diversión, siempre será una diversión, pero tiene mucho más. Ahí hay una cosa, por ejemplo, que a mí me interesa en la historia de la novela, la concepción sobre la novela. Cuando, por ejemplo, se publica El Quijote en 1605, la idea de la novela era un género que nadie lo respetaba. O sea, era como leer una novela de Corín Tellado, unas novelas de románticas, era así era considerado. O sea, el mismo Cervantes no la consideraba su obra más, él quería ser conocido por otras obras, ¿sí ves? Entonces, esa concepción cambió a fines de 1700 y pico, 1800, cuando viene toda la reflexión de los románticos alemanes, y son ellos los que le dan un estatuto impresionante. La novela es una posibilidad de conocimiento muy complejo, de representación del universo, contando historias, divirtiendo al lector, pero con un plano mucho más rico y que explota esta unidad, yo diría casi como teatral, es decir, estalla en eso, ¿no? Bueno, sí, se me venían justamente que empezaste a nombrar algunas novelas en las cuales se ve esta fuerza súper experimental y donde se encuentra el pensamiento. Hacía memoria y obviamente le regresaba a ver a Sandra también, porque casi la mitad fue parte de la currícula en la cual nosotros estábamos inmersos en la universidad. Pero dentro de esto me llamaba mucho la atención en cuanto, por ejemplo, cuando hablamos de la novela, es como el artefacto más novedoso que tiene la literatura, ¿no? Es como lo más nuevo que tendríamos para el ejercicio literario. Pero en este caso también la novela es justamente ese descolocar cosas, ¿no? Poner en desorden y armar un juego para el lector, ¿no? En el ejercicio del pensamiento también se pone en esta misma, es como que los narradores empiezan a jugar mucho en cómo contar la historia, porque en realidad es justamente eso, ¿no? O sea, si estamos, no vamos a contar la novela, pero en sí es ese tramo, esa cartografía, ese mapa de viaje en el cual nosotros podemos desarrollar y encontrar lo rico que está en la escalera de Bramante. Justamente es eso, ¿no? Yo hacía reflexión acerca de una novela. Yo me acuerdo que cuando leí La muerte de Virgilio, lo que más me llamaba la atención era justamente el lirismo que tiene
como si fuese poesía, ¿no? Como si fuese una condición lírica. O sea, rompe como un género, no concebir específicamente ese género y colocarnos como esa condición, este es género cuento, este es género novela, este es género lírico o cuestiones por el estilo. Acá tú también utilizas como una inmersión dentro del ensayo, ¿no? Obviamente, ¿cómo es este quebrantar? Se me viene a la cabeza otro, disculpan, pero mis referencias son bastante derridianas en realidad. Hay un ensayo de Derrida que se llama La ley del género, ¿no? En la ley del género es muy, muy interesante lo que propone Derrida en cuanto a la transformación o la transposición o la convivencia de diferentes géneros, ¿no? Y que este generativo es justamente no estar en el género, ¿no? Y cómo ponerse en crisis en este mismo estatuto del género. ¿Cómo es esta procedencia en una novela, ¿no? Ya que no estamos, o sea, no estoy todavía ingresando y diciendo esta mixtura de que, por ejemplo, hablabas de los románticos alemanes. Obviamente hay un texto de Philippe Lacour-Labat con Jean-Luc Nancy del absoluto literario, y ahí hay una parte en la cual mencionaban, por ejemplo, que Hegel decía, yo creé la mejor novela, que se llama La fenomenología del espíritu. Yo no sé cómo lo pueden tratar como novela, en realidad es muy complejo. Y también que Goethe dice, yo hice el tratado de la naturaleza humana filosóficamente establecida más fuerte, que va a ser el Fausto, obviamente, ¿no? O que sea Historias de migrados. ¿Cómo es esta coyuntura de poder y respetar con cierta intención estas condiciones de los géneros y tratar de descolocar justamente en este aspecto, en este género tan novedoso que es la novela, ¿no? ¿Cómo es esto? Como escritor, ¿no hay una propuesta en sí del experimento? ¿Sí hay una propuesta? ¿Se sale de escena o simplemente llega? ¿Cómo es el asunto en esto? Bueno, específicamente con ella. Sí, a ver, yo creo que hay una cosa curiosa con el tema de la noción de trama. Es decir, la noción de trama, que es como decir la noción de vida, o de lo que nosotros creemos que tiene que ser una vida, ¿no? Entonces, y ahí viene el elemento de la poesía en la novela. Es decir, el momento que uno se preocupa por una historia y por unos personajes, el querer dirigir a esos personajes a que cumplan un papel mata las novelas. O sea, yo creo que en el proceso de la escritura uno tiene una noción. Yo les explico un poco mi manera de trabajar, porque yo no soy de los escritores que hace un guión previo de su novela. Yo no puedo. Ya me gustaría hacerlo, pero no puedo. Entonces, yo empiezo a partir de imágenes. O sea, yo soy muy visual. Ya hablabas un momento de lo visual. Yo soy muy visual, entonces trabajo a partir de imágenes y trato de irme amoldando y que la escritura vaya rodeando esas imágenes, ¿no? Y a partir de eso, cuando voy escribiendo, yo normalmente entiendo por dónde va mi novela cuando tengo unas 100 páginas, y a partir de eso reestructuro todo y a medida que voy avanzando voy ordenando, reordenando, colocando. Entonces, claro, la gente lee la novela y dice, pero está todo súper ordenado. Eso no fue así, o sea, ni mucho menos fue así. O sea, fue un absoluto caos. Entonces, yo soy una persona muy disciplinada, muy ordenada, aburridamente ordenada. O sea, escribo con horario, soy lo más aburrido que se puede imaginar, pero me fascina el caos. Para mí es un peligro el caos. Entonces yo me doy cuenta que en la novela, y eso ahí quisiera volver a Borges, porque ahí en Borges entendí algo muy interesante entre la diferencia de la escritura del cuento y de la novela. Me fascina el caos, y esta es una novela de caos. Los personajes están abocados a unas situaciones caóticas terribles, ¿no? Pero yo trato un poco de acercarme a ese caos, pero con una especie como de ordenamiento para no perderme, porque si me pierdo no escribo nada. Entonces, insisto, yo considero que eso es muy importante, porque la novela da esa pauta para acercarse a ese caos. Borges, a mí me llamó la atención porque hace un par de años di una charla sobre Borges, hubo un homenaje que le hicieron, o creo que fue hace 2 años me parece, que vino María Kodama a Quito porque había visitado en la Católica, y yo di una charla que se llamaba Borges contra la novela. Entonces, curioso porque Borges no escribió novelas, él decía que no le interesaba escribir novelas. Yo personalmente creo que era particularmente vago para escribir novelas, pero más allá de eso, él decía que no le gustaban los rips,
ripios, o sea, todas esas transiciones en la novela que hay que colocar. Y yo eso lo escuché durante muchos años a muchos novelistas, y los ripios son lo más importante en la novela. Es lo más importante en la novela. ¿Por qué son importantes? Porque te permite esa transición entre tiempos, espacios, situaciones y todo esto, ¿no? Cómo generas esos puentes, cómo le das cohesión a un mundo que es absolutamente caótico, ¿no? Pero en el caso de Borges era muy curioso, porque yo trataba de entender por qué Borges, siendo un gran admirador de novelistas como Conrad, como Dostoyevsky, ¿por qué no escribía novelas? Aparte de la broma esta de que no era disciplinado, que no le gustaba escribir cosas muy largas, hay una cosa que sí es muy curiosa, es que Borges, él era profundamente caótico. O sea, la mente de Borges es absolutamente caótica. El Aleph es la muestra del mayor caos posible, o sea, de tiempos, de espacios comprimidos en una cosa así. Lo que pasa es que Borges deseaba el orden, era geométrico. Él deseaba el orden. Era un hombre caótico que deseaba el orden. Yo soy un hombre aburridamente ordenado que deseo el caos. Entonces yo creo que eso explica un poco mi relación con la novela. Y yo creo que muchos novelistas operan así. O sea, hay una diferencia. Ya no es una cuestión que si la novela es mejor que el cuento. No se trata de eso. Se trata un poco de entender las dinámicas de la escritura. Y en ese sentido yo creo que en mi caso la novela permite ese acercamiento a ese caos. O sea, y los novelistas, aunque sean novelas caóticas, en el fondo son profundamente ordenados, ¿no? En cambio, los poetas o los cuentistas viven en el caos, pero ellos buscan ese orden perfecto, y por eso esos cuentos son perfectos y son cortos, y por eso esos poemas son maravillosos y pueden decirlo en 2 líneas, en una página. O sea, yo si pudiera escribir un poema dejaría de hacer novelas, pero no puedo. Entonces, esa relación con el género tiene que ver un poco con esto. No sé si voy respondiendo lo que me dices, ¿no? Súper buena la referencia en cuanto a esto de Borges. Yo tuve la oportunidad de ver con esto de el caos que tiene Borges en sí. Fui a algunos registros para buscar manuscritos, porque la mayoría de manuscritos están en universidades de fuera, de hecho de Pittsburgh y de Michigan, pero hay algunos manuscritos que todavía tiene la Biblioteca Nacional y demás, y algunas referencias personales. Y en un día encontraron muchos libros que Borges había donado, ¿no?, ahí a la Biblioteca Nacional después de ser director de ahí. Y encuentran como notas marginales un montón de cosas que ni siquiera son comentarios en sí solo, sino ejercicios de pensamiento supremamente libres que después se fueron creando, y veías, o sea, en qué fechas estaban, y él trataba de darle con números tal vez un orden, pero era imposible seguir ese orden en realidad. Es justamente ello, ¿no? Yo en este caso, cuando leía también la novela, yo soy de los lectores que sí me parece que es súper ordenada en realidad, pero una de las conjeturas que tenía cuando leía era, por ejemplo, no solo es un plano de organización estructural o de proposición de tramas en sí, o de qué viene en ello, ¿no?, sino también de cómo vas armando cierta producción de conjuntos de personajes, por ejemplo, ¿no?, o de diálogos no dialógicos, o de vivencias, si es que se quiere, más bien de personajes que en la novela podría estar como separados, ¿no? En este caso, cuando tú estás pensando, ya viendo en ello, que no hay un plan directivo, más bien es un plan de edición cuando se hace la novela, ¿no?, o cuando estás pensándola o repensándola, reconstruyéndola o deconstruyéndola en este caso. ¿Qué pasa con la escalera de Bramante en cuanto a esa noción de organización de personajes que parecerían totalmente lejanos y que empiezan a armarse en otro tipo de vidas, si es que se quiere, o en otro tipo de tramas, o en otro tipo de estructuras? Me parece también, hay otra cuestión que yo, cuando estaba leyendo la novela, que me llamaba mucho la atención, era acerca de la estética, ¿no? ¿Cómo es este enfrentamiento
de la mimesis o de la representación acerca del propio arte, o sea, cómo es la noción artística que se promueve para ver ello, ¿no? Teniendo en cuenta que son, o sea, cada vez que yo leía, eso me llamaba mucho la atención, era como poner un montón de fotografías o imágenes de lugares, de gente, y también, pero imágenes de movimientos que se quiere, ¿no? ¿Cómo es esa conjunción en cuanto a toda la estructura o el ejercicio de la escritura en sí, de todas estas no sé, nociones estructurales, desestructurales o algo? Bueno, hay una cosa que tiene que ver con el tema de la contradicción. Yo creo que cuando empecé a escribir, una de las cosas que uno piensa es este personaje tiene que ser coherente. O sea, si este personaje solamente come arroz, solamente va a comer arroz, o este personaje siempre, qué sé yo, le gusta levantarse en las mañanas siempre a la misma hora. O sea, como que los personajes fueran seres absolutamente rígidos, y uno se preocupa por eso, ¿no? Con los años y con los libros que he ido escribiendo, me he dado cuenta que no. O sea, los personajes de ficción son tan contradictorios como nosotros. O sea, ahora nos puede gustar esto y una hora después nos gusta otra cosa, y entonces, ¿por qué tenemos que estarnos preocupados con que este personaje tenga ese rasgo decisivo? Yo cuando descubrí esto me liberé. O sea, me di cuenta que los personajes pueden tener todas las contradicciones como nosotros mismos. Entonces, sueltas, ¿no? Ahora, es verdad que esta es una novela expansiva. O sea, esa manera de trabajar yo no la pude haber utilizado en otras novelas mías o en los cuentos, ¿no? Pero aquí era interesante ver cómo pueden convivir las contradicciones. O sea, y esa convivencia de las contradicciones y ese estar con los personajes, para mí una experiencia muy particular con este libro fue haber convivido tantos años. Yo me demoré 8 años escribiendo esta novela, entonces nunca me he tardado tanto. Entonces, claro, yo escribía una escena con la imagen que te surge en un momento, ¿no? Y lo dejaba reposar, corregía mucho, pasaba el tiempo, 1 año, 2 años, volvía a la escena, volvía a ver el personaje de otro lado. Entonces conviví mucho con los personajes. Esa convivencia con los personajes me dio una sensación de fondo, una sensación de espacialidad muy curiosa, porque me di cuenta que este personaje que era así en este momento y era así en este otro momento, lo interesante ya no eran los dos personajes, sino el espacio que había de por medio. Y yo lo que hacía era recorrer este espacio. No sé si me explico, es una sensación mía. Entonces, recorrer este espacio, darme la vuelta, hacía que no importara el personaje, sino el movimiento plástico de darle vuelta. Estoy hablando en términos muy plásticos, ¿no? Entonces, esa sensación de moverme me hacía ver que este personaje puede tener un lenguaje de esta manera, un lenguaje de esta otra manera, otro lenguaje por acá, alguien hablaba con él de esta forma. Entonces, este movimiento, esta pluralidad hizo que explotara todo. Entonces, que se abriera todo. Entonces, se iban abriendo rizomas, como dirías tú. Entonces, se iban abriendo cosas y, claro, veía otro momento. Entonces, eso fue muy curioso porque me llevó a una escritura donde eran puras ondulaciones. Yo el recuerdo que tengo de la escritura de este libro es el de grandes corrientes de agua. O sea, había un momento en que tenías un momento que había una situación y eso ya iba solo. Y había momentos en que yo sentía que la historia me llevaba. Entonces, que yo no sabía qué estaba escribiendo. O sea, sencillamente salía. No tengo control racional. Yo puedo parecer muy, muy racional, pero no tengo control racional sobre lo que escribo. Lo que sí hago después, lo que tú dices, ese trabajo de edición, ¿no? Ahora, es, por ejemplo, muy curioso, hay una parte en la novela hablando del tema del ensayo, para mostrar un caso específico lo que estás diciendo tú, ¿no? ¿Cómo introduzco ensayo en la novela? Me he pasado años en torno a un personaje que es Landor, que es un pintor muy discreto, es un pintor que respeta la tradición y que la estudia muy profundamente, le interesan mucho los pintores flamencos. A mí me tomó mucho tiempo acercarme a la pintura flamenca, no la entendía. Esos cuadros de Vermeer, de la mujer que está echando un poquito de leche en una taza, o que está leyendo una carta delante de una ventana de la cual no ves la ventana sino la luz que entra, o sea, cuadros absolutamente estáticos. Me di cuenta a través del personaje que esos cuadros en los que parece que no pasa nada, que son un poco como los cuadros que pinta Landor, son cuadros que están temblando por debajo. Hay un reprimido demasiado potente en él y que se da cuenta que él lo está plasmando ahí, parece que quiere defenderse, pero debajo está el infierno.
está el infierno. Entonces fue muy curioso porque cuando yo hago en la parte final hay un momento en que ya dije que varios personajes mueren, Landor muere, aparte eso se dice desde muy al comienzo. Claro, los críticos empiezan a analizar su obra y a mí me decían, oye, pero ¿cómo hiciste toda esa parte de todos esos análisis, tantos críticos que ven su obra? Y yo digo, pues para mí fue lo más fácil, porque llevaba tantos años con Landor, tantos años imaginando sus pinturas, tantos años viéndolo, que inmediatamente lo que dije, bueno, a ver todas las miradas posibles sobre él, ¿no? Entonces ahí entró la escritura ensayística. Ahí entró la escritura ensayística que me interesaba mucho, y esa es otra de las potencialidades de la novela. Lo ensayístico de la novela está desde su mismo nacimiento. Volvamos al Quijote. Fíjate tú, en el caso del Quijote uno empieza a leer la novela en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quería acordarme. Ok, pero primero antes de eso hay un prólogo. Hay un prólogo que es un prólogo, nuevamente la palabra, potencial, en el que Cervantes está planteando cómo escribe el prólogo de esta novela mía. O sea, el prólogo es cómo lo puede escribir, y él no sabe cómo escribirlo, dice que viene un amigo y le dice, mira, pero haz un prólogo así, así. Entonces nosotros nunca leemos el prólogo, leemos el proyecto del prólogo. Y eso es fascinante. Y claro, exacto, y eso es algo que está al lado de la novela. El ensayo es parte de la novela. Muchos años, siglos después, Bel Casares dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Él decía, es una pena que que grandes novelas se pierdan en lo novelesco. Es decir, se preocupan por hacer tramas complejas, intrigas, ni sé cuánto, cuando a veces lo más interesante de ese escritor puede ser una página de reflexión que tiene en esa novela. Es decir, se obsesionan por lo novelesco, por esta obsesión por la trama. Entonces, cuando a veces lo que hay es justamente esa condición de reflexión que tiene la novela. ¿Sí ves? Ese momento en el que te detienes y empiezas a observar al personaje. A mí una de las cosas que me fascina, y sobre todo fíjate tú la escritura de grandes escritoras, como Clarice Lispector, Marguerite Duras o Marguerite Yourcenar, que son como mis íconos, es que son grandes observadoras. Son grandes observadoras, o sea, se detienen delante de un objeto y no pasa nada. Hay una novelita corta de Marguerite Duras que a mí me fascina, que se llama El Andesmas, La tarde del señor Andesmas, donde sencillamente es un hombre que está en una silla de estas de mimbre, y ahí sí hay un guiño porque mi personaje Landor se acuesta en una cosa y quería yo evocar esa escena, y él sencillamente está mirando un paisaje en una terraza. Aparece un perro, después viene una niña, o sea, parece que no pasa nada, pero está pasando la muerte de él, o sea, está pasando todo. Entonces, esa observación, ese detenerse, es lo que tiene la característica del ensayo cuando tú lees la escritura. Tú mencionaste, por ejemplo, la muerte de Virgilio. La muerte de Virgilio no solamente que es lírica, sino que es un gran ensayo sobre el arte, sobre la escritura. Entonces, esa potencialidad ensayística de la novela es una cosa fascinante. Quizás el autor que más ha pegado con el acercamiento a un lector masivo con el ensayo es el caso de Kundera. Kundera sabe insertar perfectamente lo ensayístico junto con las historias que cuenta, ¿no? Entonces, eso yo creo que es otra potencialidad de novela y otra de las grandes posibilidades de pensamiento de la novela, lo cual no significa que una reflexión ensayística en una novela quiera plantear un sistema o llegue a una conclusión. Siempre es conjetural. Es decir, lo que está diciendo parece que está diciendo esa reflexión, pero hay que mirar lo que está dentro de una novela y por lo tanto es súper provisional. ¿Y esto qué significa? Y ahí viene el tema por lo cual creo que el planteamiento de la idea de pensamiento de la novela es sumamente importante. Es que la novela es un libro contra el libro. O sea, es un libro, ustedes han escuchado que siempre se dice esto de que la muerte de la novela, ¿no? Que ya murió la novela y llevamos 200 años con que ha muerto la novela y no muere, ¿no? Bueno, esa muerte a mí me interesa en el sentido de que es un libro que no tiene pretensión de absoluto. O sea, es un libro que es consciente de su muerte, no quiere ser el libro único. Entonces, ¿por qué? Porque sí tenemos libros únicos. Los libros únicos de las religiones. Los libros únicos de las religiones son tremendos, son libros de los cuales no podemos escapar. A mí me sorprendió mucho al final del Apocalipsis, cuando hay esa advertencia que le dice, y nadie puede añadir una línea a esto. Nadie puede añadir una palabra. Bueno, las novelas viven añadiendo palabras, o sea, luchan contra el libro único. Entonces, ese movimiento, insisto, es lo que hace que las novelas planteen posibilidades contra una retórica única del mundo, contra una retórica que nos quiere decir que el mundo es así. No, la novela lo que quiere hacer es sabotearlo todo. La novela es absolutamente subversiva. Esa es una de las cosas fascinantes, ¿no? Cuando se pretende utilizar a la novela, por ejemplo, para defender una identidad nacional, una identidad de género, una problemática política, es la peor herramienta que puedes buscar.
Es la peor herramienta que puedes buscar. O sea, es como pretender poner para que cuiden a tus niños a un lobo. No, el lobo se va a comer a los niños. Entonces, de eso se trata. O sea, la novela es problemática, es sumamente problemática porque apunta a eso, a mostrarnos el equívoco, a mostrarnos cómo somos frágiles, cómo somos inestables, cómo no nos damos cuenta de las cosas. La noción de equívoco en una novela, cuando nosotros vemos que el personaje va a meter la pata y decimos, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, no te vayas por ahí, y el personaje sigue, nos está haciendo conscientes a nosotros nuestro propio mundo. O sea, esa manera de criticar el constructo de la realidad es fascinante. O sea, lo sabotea desde adentro, ¿no? Muy sugestivo esto, la mirada del sabotaje o esta crítica del sabotaje, si es que pudiese establecerse en cuanto a la novela. También a mí me parece también que la novela es ese ejercicio de problemas, ¿no? O esa problemática sin resolución alguna, que no plantea una resolución, sino más bien que va abriendo diferentes problemáticas mucho más grandes en sí, y esas problemáticas se van difiriendo, ¿no? O se van diferenciando de acuerdo al estratagema que tenga la novela, ¿no? En cierto punto mencionamos algunas novelas que tienen, o sea, como diferentes temas de exploraciones en cuanto a ello, qué sé yo, la muerte de Virgilio, hablábamos acerca de la escritura en sí, el ejercicio del poeta y cómo se lo viendo, pero también es una reflexión mortuoria, ¿no? O de cómo viene la muerte en sí. O sea, hay novelas icónicas que van a tener justamente esto. Hablábamos de Pascal Quirinard acerca del amor, cuestiones por el estilo. Si nosotros tuviésemos que delimitar así a un solo tema, la novela no se ejerce en un solo tema, sino que es esa explosión caótica de temas y de pensamiento en sí, ¿no? Y el ejercicio es supremamente grande, ¿no? Por eso yo llamaba tal vez la atención en cuanto a la función del experimento como la experiencia, ¿no? O tal vez esa condición de muchas experiencias, y ahí dota también las nociones de tiempo, ¿no? Mencionas que lleva 8 años al escribir esta novela, que se llama El Adán Buenos Aires. Le llevó a Marechal, no estoy muy seguro si 25 años o no, algo más. Ya son vidas de por medio, ¿no? Entonces, este caso de lo experiencial o el acercamiento a la experiencia en cuanto como esa condición de liberarse entre, no hay esa decisión, digámoslo así, entre el pensamiento de aquí para acá y la experiencia de acá para acá. Más bien me parecería que el conocimiento en sí o la experiencia de la novela es el conjunto de esas dos cosas, ¿no? Acá novela y pensamiento me parece que en realidad son fuertemente sinónimos, y que a través de la historia, no solo con el Quijote de la Mancha, que es la multiplicidad de historias dentro de la historia en sí, sino me llama mucho la atención lo que acabas de decir acerca de la muerte de la novela, de estar conscientes. A mí me parece en realidad que es como un género súper vivo, porque lleva un ejercicio de cambio, de transformación, de mutación en sí, y que lleva en sí esa experiencia. Ahora, mi experiencia está en la función del lector, ¿no? Que es supremamente linda cuando leo la novela. ¿Cómo es esta experiencia en sí cuando tú tienes que forjar pensamiento? ¿Cómo es esta experiencia cuando tú tienes que construir o llevar o ponerlo en problemática, una problemática tras otra, cuando vas creando eso? Y obviamente no solo en el plano de la narración, ¿no? También a mí me parece que a mí, bueno, porque me dedico a ello, el ejercicio de ponerse problemas es justamente el pensamiento, ¿no? Si no está resuelto, es justamente que está sirviendo. Si le sigues dando problemática tras problemática, es que está funcionando ahí. Ese es el ejercicio del sabotaje, si es que estuviese entendiendo también lo que me decías. ¿Cómo es la experiencia como en la escritura de construcción de esos problemas, de el pensamiento, de la experiencia, de la novela en sí? Y cómo la novela te permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno,
ahí quiero volver a una cosa que decía Bioy Casares, que Bioy Casares señaló en un momento, decía, cuando escribas, escribe todo lo que te salga, pero cuando corrijas, corrige con toda tu inteligencia, con toda tu sabiduría, con todo tu conocimiento. Fíjate tú, esto a mí me resulta un poco problemático porque yo, como te decía en un comienzo, pienso en imágenes y después cuando voy corrigiendo, pienso a partir de esa experiencia imaginaria. O sea, cuando tú hablas, la palabra experiencia es una palabra sumamente compleja, porque otro de los tabúes que uno escucha cuando empieza a escribir es que para escribir hay que tener experiencias. Entonces hay gente que se pasa la vida esperando las experiencias y nunca escribe nada. Entonces un psicoanalista diría, mira, lo más importante, las experiencias más importantes ya te pasaron hasta los 3 años. O sea, todo lo demás es epílogo, ¿no? A ver, lo que quiero señalar es que la experiencia puede ser devastadora y no garantiza ninguna creación. O sea, la experiencia puede ser destructora. O sea, el buscar experiencia puede haber una experiencia destructora que sencillamente te hace enmudecer. Primera cosa. Segunda cosa, la imaginación, el arte, el ensueño es una experiencia. Entonces, yo medito a partir de esa experiencia, a partir de imágenes, a partir de cosas que leo, a partir de recuerdos de cosas que yo no entiendo, a partir de cosas que yo no puedo verbalizar de una manera y la verbalizo a través de otra. La ficción siempre es un camino indirecto, porque si no uno escribiría testimonios. Por eso yo tengo un poco de problema, por ejemplo, con esta noción exacerbada de la autoficción. La autoficción parecería que estás contando algo muy directo, pero resulta que en realidad no estás contando lo más importante. Entonces uno diría, bueno, en esta novela entonces has contado todo. Esta novela para mí es sumamente elíptica. Yo sé que no me creen, pero es verdad. Es una novela sumamente elíptica porque yo he querido ir bordeando cosas que yo mismo no he entendido. O sea, yo ahora empiezo a entender. O sea, una de las cosas fascinantes de poder tener contacto con lectores es que me hacen entender lo que yo he querido escribir. O sea, yo no me había dado cuenta, por ejemplo, del tema de... En esta novela sí, pero en mis novelas anteriores fue un crítico, un lector, que me dijo, oye, pero tu tema es el tema de la amistad. Y efectivamente, en todas mis novelas hay un tema recurrente con el tema de la amistad. Entonces, claro, eso fue posterior. Aquí yo ya soy consciente de eso. Y entonces aquí profundizo en este tema. ¿Sí ves? Entonces, creo que hay un pensamiento de las imágenes, Diego. Y eso tiene un montón de alcance. ¿Me explico? O sea, es decir, este pensamiento que no viene de un logos que lo sistematiza y lo organiza, sino que viene de una imagen o viene de una palabra que está cargada de sentidos y que yo trato de entender. ¿Me explico? Yo trato de entender. O sea, que no estoy seguro si lo he entendido, pero trato de entender y hago ese esfuerzo para poder transmitir esta imagen. En realidad, todo ese esfuerzo de despliegue, de orden que tú señalas, es tratar de transmitir al lector ese núcleo de experiencia duro, oscuro para mí mismo, que el lector lo pueda percibir. Pero si no hago yo ese trabajo de construcción, ese núcleo no va a llegar al lector. ¿Me explico? Y yo no puedo decir, es que lo que quiero contar en esta novela es esto, yo tengo el trauma de esto. Es absurdo para mí. O sea, porque eso no es lo verdadero. Lo que uno quiere decir es una problemática de la verdad. Mira, esa discusión que Vargas Llosa la sistematizó o la estableció, este término de la verdad de las mentiras. Siempre el tema de la novela es, ¿la novela qué es? ¿Es una verdad? ¿Es una mentira? Yo no leo novelas porque las novelas cuentan mentiras. Entonces, ese tipo de frases hechas, a la novela no le interesa ni la verdad ni la mentira. La novela ni miente ni dice la verdad. A la novela lo que le interesa es la problemática de la verdad. O sea, ¿cómo podemos conocer algo? Eso es lo que le interesa. Entonces, y ahí vienen todos los esfuerzos en la manera en la que dice algo, en la manera en la que se puede decir algo, ¿no? Yo no tengo un discurso, una verdad que quiero transmitir en la novela. Yo lo que quiero entender es cómo estos personajes viven esas situaciones, cómo estos personajes, cuando yo les decía que no completé esa idea, este pintor Landor, por ejemplo, que se va a París como mito para hacerse artista, ¿no? Él no quiere irse a París. Él se va a París por las circunstancias, porque tiene un amigo que se fue a París, el amigo lo invita, él se va, no le gusta ni siquiera viajar, tiene miedo ni que el control de migración le hagan algún problema, él se va a París, pero tiene la mala suerte que a los pocos días de que llega a París levantan el muro de Berlín y ya no puede volver. Entonces él le toca vivir en París. En cambio el protagonista ecuatoriano, Abu,
él tiene la obsesión de irse a París. O sea, él quiere convertirse en artista en París. Y obviamente llega a París y la experiencia es desastrosa. O sea, tiene un problema tremendo, ¿no? Entonces son imágenes, insisto, vuelvo al tema de la imagen, porque sí creo que hay un pensamiento de la imagen, como en la poesía hay un pensamiento de la música, es igual, hay un pensamiento del ritmo. En la relación, por ejemplo, y lo quiero graficar con la relación con los poemas, ¿no? A los poemas no podemos explicarlos. O sea, hay poemas, a ver, si yo cojo un poema de los 20 poemas de amor de Neruda, hay una obsesión amorosa, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero si cojo un poema de Lezama Lima, no me lo puedo explicar. O sea, hay puras imágenes que me están diciendo un montón de cosas más que escapan de este discurso único racional que pretende explicarlo todo. ¿Sí ves? Porque somos sumamente complejos. Vivimos una época, eso es una de las cosas que también me interesaba en la novela, vivimos una época en la que estamos queriendo simplificar el mundo en una frase, en una ideología, en una concepción. Y todo lo que no calza con eso es un enemigo. Eso es terrible para la realidad humana. Eso es terrible, o sea, nos aboca a unos enfrentamientos absurdos. Y en ese sentido yo creo que la novela abraza. Fíjense, hay un gesto que a mí me gusta mucho. Cuando uno lee una novela, permíteme un ratito, uno abre el libro. Este libro parece que nos está abrazando. Uno con una novela se pasa semanas, a veces meses leyendo una novela. Uno entra, quiere leer un estudio, uno lee un momento, pero una novela está con la novela y está así con la novela. Entonces es como que te está abrazando, ¿no? Entonces ese abrazo es una especie como de tratar de conciliar toda esta problemática que nosotros tenemos. Que vivimos en un mundo en el que se quiere vivir las cosas en blanco y negro, en norte y sur. Inclusive, por ejemplo, esta discusión que escuchamos mucho acá, ¿no? El tema del eurocentrismo, la cosa europea obsesiva. Estamos nosotros atravesados por Europa. ¿Me explico? Entonces, mirarlo como un enemigo, error. Mirar a Estados Unidos como un enemigo, error. Mirar a Perú. ¿Se acuerdan la historia con Perú? A veces lo olvidamos, pero Perú era el enemigo, lo teníamos en los cuadernos. Yo viví Perú en 5 años, yo viví 5 años en Perú y me di cuenta, Dios mío, ¿quién nos ha inventado estos enemigos? ¿Sí ven? Entonces, esa situación humana le preocupa mucho a la novela. Por eso la novela nunca sanciona nada sobre un personaje. El extranjero de Albert Camus, ¿era un asesino perverso o era un tipo absurdo? O sea, ¿qué es? O sea, Ana Karenina se suicida. ¿Por qué se suicida Ana Karenina? Se suicida Ana Karenina porque estaba harto de su amante, estaba harto de la sociedad, nunca lo sabremos. Entonces, ese enigma, ¿por qué de pronto Don Quijote deja la locura y se vuelve a su pueblo? No lo entendemos. O sea, hay distintas posibilidades de interpretación, que la batalla con Sansón Carrasco, el haber visto en Barcelona que de pronto empieza a correr sangre de verdad, cuando todo lo que él había vivido era una especie como de juego muy divertido con palizas y todo lo que quieran, pero empieza a haber muertos ahí. Entonces, ¿qué pasa? No hay una explicación única. Las novelas nunca tienen una explicación única. Lo que tienen es una especie como de diafragma de misterios, de posibles interpretaciones que cada lector hará su suma particular, su combinatoria particular y dirá, a lo mejor va por ahí, pero nunca te dice una cosa absoluta. Por eso este tema, a mí la excesiva politización de la novela a mí me preocupa mucho, porque es una restricción. Y vuelvo y digo, politizar una novela es un problema, porque la novela te va a sabotear siempre. Siempre te va a sabotear. Yo les voy a contar una anécdota porque a mí me resulta muy, muy curioso, ¿no? Tengo muchos amigos en las comunidades indígenas y con uno de ellos hablamos sobre el tema de que se aprende a escribir novela. Como ustedes saben, las comunidades indígenas, sobre todo los quichohablantes, básicamente hacen poesía, música y poesía. Entonces yo tenía largas conversaciones y les digo, tengan cuidado. O sea, quieren hacer novelas que para dar un retrato de su comunidad. A lo poco que empiecen a hacerlo, o sea, va a haber una bomba autocrítica y a esos novelistas los van a condenar, como han condenado a novelistas durante siglos. Entonces, por ejemplo, a mí me fascinan las novelas judías, por ejemplo las de Philip Roth. Son sabotajes perfectos, a los judíos los dejan hechos pero papillas. Entonces, obviamente también muestran el lado bueno. Entonces lo que quiero decir es que en esta ambigüedad de la novela, que es otro término muy importante que está conectado con la idea de equívoco, esta ambigüedad de la novela lo que nos muestra es a no juzgar. Los novelistas no juzgan, los novelistas no deben juzgar. Hay un momento maravilloso en un cuento de Murakami cuando es una chica que encuentra a un escritor joven y de pronto ella le dice, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, no, yo soy escritor, escribo novelas. Entonces le dice, entonces tú juzgas a los personajes. Y me dice, no,
O sea, postergas y tratas de no juzgar. O sea, es decir, esa ambigüedad terrible, ¿qué es lo que molesta en la novela? O sea, cuando uno habla con un historiador o habla con un político o habla con alguien que tiene un discurso muy ideológico muy cargado, la novela siempre es como esa pequeña herejía que molesta mucho. ¿Sí ves? Esa pequeña herejía que incomoda. Es decir, los novelistas siempre están vistos por encima del hombro. Pueden vender todo lo que quieran, pueden ganarse todos los premios que quieran, pero los novelistas siempre están vistos como alguien menor en un discurso centrado. ¿Me explico? Un sociólogo, un historiador. Aquí en Quito es muy interesante, por ejemplo, la dinámica con la cultura sociológica, ¿no? Hace poco, en el discurso de incorporación de Carlos Arcos Cabrera, un novelista, que él tuvo formación sociológica, era un sociólogo con mucha trayectoria y catedrático, ¿no? Todo su discurso estuvo orientado a decir cómo tuvo que abandonar la sociología porque la sociología ya no le daba respuestas y la novela sí. Pero además de eso, contó una cosa muy interesante, cómo cuando en el medio de los sociólogos y académicos en los que él se movía, empezaron a saber que él escribía novela, lo miraron por encima del hombro. Eso era algo menor. Eso era algo menor. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Ahora, también hay otros acercamientos. A mí, por ejemplo, me apasiona mucho el acercamiento de los filósofos a la novela. O sea, hay Rorty y muchísimos más. O sea, les interesa la novela en el sentido de que algo está pasando ahí. Esta convivencia, esta pluralidad de voces, esta ambigüedad, es probablemente el acercamiento más humano a la problemática humana. ¿Me explico? Es decir, no hay una verdad absoluta. A mí, otro caso que me parece fascinante, que ya se está olvidando, no sé si recordarán ustedes, el tema de la condena a muerte de Salman Rushdie por los versos satánicos. Ese, a mí me golpeó mucho esa historia. Yo me acuerdo todavía, yo debía tener unos 19, 20 años cuando salió la famosa sentencia del Ayatollah Khomeini, ¿no? O sea, es decir, un líder religioso que decía, no, esta novela ni siquiera la había leído. Khomeini ni siquiera la había leído. Es que eso es lo peor de todo. No la había leído. Parece como que fueron estos críticos malos que hablan de novelas que no han leído, ¿no? Entonces le dieron algún informe y decían, no, es que es una novela que se mete con la figura de Mahoma. Yo cuando me fui a leer la novela, me quedé fascinado. Es una de mis novelas favoritas, una novela compleja, riquísima, pero claro, lo que está contando ahí efectivamente coge a la figura de Mahoma, coge a varios personajes de toda la religión musulmana, pero claro, es una novela, está planteando una conjetura, es una conjetura. El gran problema de la novela es que lo que nosotros estamos leyendo en realidad es una película que en principio están haciendo los personajes, ¿no? Lo condenaron a muerte y la cosa... bueno, mataron al traductor italiano y al traductor japonés. No digo, murió el que le puso la condena. Ah, bueno. No pueden sacarlo. Ah, bueno, sí, bueno, se supone que parece que ya está medio controlado, ¿no? Pero el tema es eso, o sea, la novela es profundamente hereje. Entonces, ¿cómo convive esto con la utilización de las novelas para hacer representaciones de país, de una tradición o de un género? Me parece terrible, me parece totalmente restrictivo. Es utilizar a la novela. Y ahí hay una cosa que dice Benjamin que es muy interesante. Dice, un texto literario solo ocasionalmente es un documento. O sea, una obra literaria no puede ser un documento para lograr un objetivo, no puede, porque son varios documentos, son varios problemas, son varias cosas inestables, ¿no? Bueno, aprovechando que está Leonardo aquí, no sé, me gustaría también que el público tuviese la oportunidad de hacer alguna pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, buenas noches. Quería ver si es que el lenguaje tiene alguna importancia o no significancia, como lo diría Roland Barthes, en la muerte del autor, haciendo referencia al enganche que existe justamente cuando uno escribe la obra, cuando de repente por una especie de término como que la aborrece la obra y la cierra. O sea, ¿qué tan importante es el lenguaje justamente como para enganchar al lector? A ver, es que son varias preguntas las que has hecho. Enganchar al lector. O sea, primero te respondería a tu primer planteamiento, ¿no? Es decir, el lenguaje es decisivo. El lenguaje es decisivo. Una novela, desde mi concepción, claro, si por ejemplo un autor de género policial o de una novela romántica me escucharía y diría, no, lo más importante es la historia. No, para mí lo más importante es el lenguaje. Obviamente que me cuento una historia, obviamente que me interesa una historia, pero es el lenguaje el que me enseña qué es para mí lo relevante de esa historia, o qué es lo que no entiendo de esa historia, o qué palabras me faltan para esa historia y tengo que dar rodeos. Entonces, para mí es decisivo el lenguaje. Entonces, eso por una parte. Después, el tema de enganchar al lector, para mí eso es como una especie de enigma. Primero,
Porque no hay un lector, hay miles de lectores y miles de maneras de leer, ¿no? Entonces yo no sé a quién me estoy dirigiendo. ¿Me explico? Yo me dirijo idealmente a un lector que me gustaría que compartiera cosas, que conoce algo de esas cosas y otras cosas que yo estoy construyendo para que él pueda acercarse a ellas. Fíjate tú, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando uno lee novelas, uno empieza a leer una novela y dice, pero bueno, ¿cuándo entro al núcleo de la historia? ¿Cuándo va a pasar algo? ¿No? Uno dice, ¿por qué todo este derroche? Ese derroche es sumamente importante para que tú tengas afinidad con esos personajes. ¿Me explico? Para que tú tengas afinidad, para que tú puedas entender, ese personaje siente esto, tal cosa, le gusta comer esto, le gusta pasear por aquí, entonces lo vas viendo, lo vas sintiendo y de pronto cuando le pasa algo, tú sientes eso que le está pasando. ¿Me explico? Entonces eso es como un elemento de construcción. El enganche con el lector, para mí es un tema que yo lo que menos quiero es abaratar el lenguaje, hacer un lenguaje estándar para que la mayor cantidad de personas puedan comprenderlo. A mí no me interesa eso. O sea, yo sí quiero un lector al cual como son las novelas que a mí me gustan. A mí me gustan las novelas que me exigen y que me llevan. Obviamente hay novelas que de pronto yo no puedo entrar y que me derrotan. O sea, a mí años me ha derrotado una novela hablando de pensamiento, una novela de Robert Musil, El hombre sin atributos. Me ha derrotado durante años. Recién ahora, la semana pasada, he podido entrar. Recién voy por la página 120. Entonces recién pude entrar, pero me derrotó. ¿Pero por qué? Porque tiene un registro propio, un código propio. Entonces, no, yo creo que hay muchísimos lectores. Entonces, enganchar al lector. La pregunta o la frase tiene una trampa, no porque tú la hayas hecho, pero la trampa es esta, es ¿cómo es ese lector? No sabemos cómo es ese lector. Entonces yo sí creo que en el fondo uno lo que hace es encontrar sus lectores, no buscarlos, sino que se van encontrando, van apareciendo y se van acercando. Entonces, en ese sentido, el manejo del lenguaje, tratas de ser lo más honesto posible contigo y contar lo que a ti te gustaría inclusive leer, porque tu primer lector eres tú. Yo creo que el que mejor lo dijo fue Nabokov. Nabokov, que tenía unas salidas impresionantes, ¿no? Le preguntan, oye, señor Nabokov, ¿y usted para quién escribe? Entonces, muy serio, muy atildado, dice, bueno, mire, yo escribo para un señor que veo todos los días en la mañana cuando me voy a afeitar en el espejo. O sea, es el mismo. ¿Sí ves? Es muy complejo eso de ahí. Ahora, eso no quita, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, de la literatura juvenil y la literatura infantil se haya un direccionamiento del lenguaje. ¿Sí ves? Por ejemplo, en el caso de los escritores de literatura infantil, ellos saben que no pueden utilizar determinadas construcciones complejas, determinado lenguaje complejo, porque quieren llegar a la mayor cantidad posible. A mí eso a veces me preocupa. O sea, yo creo que a los niños, cuando dicen, no hay que darles cosas difíciles. No, hay que darle cosas difíciles. Y probablemente muchos saldrán espantados, pero muchos 10 años después dirán, oye, pero ese libro que se llamaba El viaje de Gulliver, oye, a lo mejor lo volveré a leer y de pronto vuelven y se encuentran con una obra maestra maravillosa. ¿Sí ves? Ahora a mí sí me preocupa el fenómeno editorial de querer aplanar el lenguaje de una manera impresionante. Entonces genera brechas enormes. De hecho, un gran problema ahora con la recepción de los libros a nivel editorial es qué pasa con esa franja. Te lo digo, por ejemplo, sobre todo en España, que hay una gran industria editorial infantil y juvenil. ¿Qué pasa con esa franja a los niños que les dan un montón de libros? De pequeñitos, niños de 5 años, 6 años, 8 años, 10 años, llegan los adolescentes, pero hay una franja que va entre los 12 y 15 años al lector que va a venir a los 20 o 25. ¿Qué pasa en ese intermedio? Y ahí se están perdiendo muchos lectores. Se pierden muchos lectores. Yo creo que hay que acercarte a estos que sean amables, obviamente, pero también dar enigmas. O sea, enigmas que queden como un pozo, que el día de mañana tú vuelvas a él y digas, algo había aquí que no entendí y que vale la pena explorarlo. Algo que me pareció como súper interesante mientras respondías las preguntas de Diego era que decías que tú no necesariamente armabas la narrativa del personaje A y el personaje B, sino el espacio que se construye entre el personaje A y el personaje B. Entonces mi pregunta era, ¿por qué escribir sobre el espacio de los agentes y no sobre los agentes? No, o sea, sí, no es que no escribimos sobre los agentes, voy a utilizar tu palabra, no es que no escribimos sobre ellos, pero hay de por medio un tiempo en el que entran cosas que uno está viviendo.
en que entran pensamientos tuyos en que de pronto cambias el punto de vista. Yo utilizo una imagen que es verdad que es una metáfora y es problemática, o sea, estoy tratando yo mismo de entender la imagen que he utilizado, ¿no? Pero ese tiempo de por medio para mí es muy importante porque va ganando un fondo en el cual algo va saliendo de mí que yo no sé qué es, me explico, pero ese personaje está ahí, vuelvo con él, por eso yo no me apresuro. Fíjate que con el proceso de esta novela, cuando yo la empecé, yo no pensaba hacer una novela tan larga, no tenía ni la menor idea de hacer una novela así. Yo quería de hecho hacer una novela tan cortita como la anterior, que era una novela de 100 páginas. Entonces, cuando llegué a esa cantidad de páginas, dije, no, esta historia no ha acabado. Entonces me di un año más, me di otro año más. Llegó un momento que yo me asustaba por todo lo que estaba pasando. Decía, pero ¿por qué me demoro tanto? ¿No? Entonces seguía conviviendo con el personaje, vivía con el personaje, lo veía desde otro sitio, lo comprendía, lo odiaba. O sea, desarrollé una experiencia. ¿Me explico? Y puede sonar raro, porque diría, estás desarrollando una experiencia encerrado escribiendo. Pues eso es una experiencia. O sea, es que la hipervaloración de la experiencia tremenda en la calle, viajando, que a mí me encanta viajar y me encanta caminar, pero la experiencia de estar concentrado con un texto o dándole vueltas o corrigiéndolo mucho, te acerca al personaje, te hace comprenderlo. Entonces es distinto, estás recorriendo esa distancia que hay entre uno y otro. Y eso me resulta muy difícil explicarlo, no sé si estoy respondiendo, creo que no, pero esa sensación de duración, esa sensación de convivencia me revela cosas que no pasan por la cabeza, me explico, que pasan por las emociones, que pasan por las sensaciones, por las intuiciones, ¿no? Rafael. Gracias, me ha encantado la charla, Leonardo, conocerte. De aquí me voy a terminar la que estoy leyendo y me paso a tu novela. Gracias. Sí, y bien, lo felicito por este evento, ha estado magnífico. Mi pregunta es muy sencilla. Escuché que has vivido muchos años fuera del país. Quería saber si te fuiste a París a hacerte artista. No, lo pensé en algún momento cuando tenía 18 años, ¿no? Pero me fui a París y me aterré, me asusté. O sea, como no tenía recursos yo para poder ir a estudiar, mi padre no quería que yo estudiara literatura. Entonces me fui a París y me quedé aterrado. Dije, qué horror, ¿qué hago aquí? ¿Cómo sobrevivo? Volví espantado, con el rabo entre las piernas, ¿no? Y me terminé yendo a vivir a Perú. Me fui a vivir a Perú, que era un país que yo no contemplaba en mi horizonte. Viví en Lima y más bien en Lima encontré lo que necesitaba encontrar. Tanto así que una vez en Perú me pidieron un artículo y escribí un artículo que se titulaba París en Lima. O sea, yo encontré mi París en Lima. Entonces, sí, o sea, la vida es así, o sea, tienes que aprender a escucharla y que salgan cosas, ¿no? Entonces, pero no, nunca fui a París. Ahora, sí me encantaría vivir un tiempo en París, obviamente, ¿no? Pero es verdad que París es un mito peligroso, como todos los mitos, y las historias son devastadoras. Por eso a mí me gustaba tocar ese tema aquí con el personaje de Abu, que se va a París, o sea, se va a París y pasa lo que pasa. Ya lo leerás en la novela, ¿no? Por favor. Muy buena, sí, corta la verdad es. Es cierto que las novelas siempre tienden a relacionarse justamente con la realidad, justamente para de una u otra manera deconstruir la realidad. En ese sentido, podríamos decir que entonces la novela tiende a ser justamente la realidad en sí, la que el lector desea interpretarla o la que evita o no quiera verla. Mira, uno puede escribir, hay nuevamente los mitos, ¿no? Se habla de la Torre de Marfil y se habla del escritor comprometido. Nuevamente son polaridades. Entonces, ni la Torre de Marfil existe aislada de la realidad. Acuérdate la famosa cosa que decía Flaubert, me decía, yo hubiera querido vivir en una Torre de Marfil, pero había una marea de mierda que subía para hacerme bajar de la torre, ¿no? Entonces, primero el tema. Y segundo, el escritor comprometido. El escritor comprometido es un mito impresionante. Es una especie como de ego exacerbado, un yo que se cree que controla todo y que decide comprometer toda su naturaleza en algo. No es verdad, o sea, tenemos lo inconsciente, tenemos lo mítico, tenemos un montón de cosas, ¿no? Ahora, el tema con la realidad, es ineludible que una novela, aunque hable de un tipo encerrado al otro lado del Pichincha, y lo digo porque me muero de ganas de curiosidad de conocer el otro lado del Pichincha, alguien que vive encerrado ahí,
alejado totalmente del mundo, una novela inevitablemente está conectada a la realidad. ¿Por qué? Por el lenguaje que estás utilizando, el lenguaje social. Estás utilizando un lenguaje de una época, es ineludible. Aunque tú escribas la novela más rara de un tipo encerrado en un cajón o en un cuarto que no había nadie, estás utilizando lenguaje y eso es un elemento social. Entonces es ineludible, es ineludible. Entonces en ese sentido creo que hay una relación con la realidad. Pero después, la realidad como el lector no es singular, es plural. Entonces las novelas te muestran distintas realidades. Una de las cosas fascinantes de la novela, otra de las potencialidades maravillosas. Yo siempre me planteo este tema, ¿cómo es posible que habiendo tanto cine, que habiendo fotografía, que habiendo tantas cosas, sigamos leyendo signos negros sobre papel en blanco? Para mí es una cosa fascinante. ¿Y por qué es fascinante esto? Porque el momento que tú lees esta novela, se está activando tu imaginación con todos tus referentes reales. ¿Me explico? Y eres tú el que ve al personaje. Mira, yo hace poco leí una novela que no había leído de Jane Austen, que se llama Persuasión. Me quedé enamorado del personaje, Anne Elliot, la protagonista, ¿no? No hay una sola descripción física de ella. No la necesitas. ¿Me explico? No significa que en una novela no hay descripciones bellísimas de personajes, ¿no? Pero no lo necesitas porque ha construido su carácter y es tu visión de la realidad la que le está poniendo rostro. Esa personalización de la novela, esa lectura absolutamente personal es una de las maravillas de la novela. Y por eso a veces hay casos de escritores que rechazan que sus novelas sean llevadas al cine. Ustedes han escuchado ahora que van a llevar 100 años de soledad a Netflix. Bueno, yo quiero ver qué hacen. O sea, no voy a ponerme en contra de eso. Pero es verdad que García Márquez nunca quiso en vida. Permitió que otras novelas se fueran llevadas al cine, pero no 100 años de soledad. Anthony Quinn le pedía a gritos, por favor, Gabo, déjame ser el coronel Aureliano Buendía. Y él decía, no. Imagínate, o sea, rechazar a Anthony Quinn, o sea. Entonces, pero tenía una razón de ser. Tenía una razón de ser, porque él lo decía explícitamente. Decía, quiero que cada lector imagine a Remedios la Bella. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que hemos leído una novela que nos fascina, vamos a ver la película y prácticamente el 99 de casos, salvo muy pocas veces, nos decepciona porque imaginamos otra cosa? ¿Sí ves? Entonces, esa imaginación es una realidad, es tu realidad. Y eso es la maravilla del respeto de las novelas al lector. O sea, la novela que te permite imaginar es lo más maravilloso que tiene una novela, ¿no? ¿Hay una pregunta más? Fernando, sí, por favor. En algunas veces tú decías que tú pensabas en imágenes y se me venía a la cabeza Silvia Rivera que decía... No te escucho, perdona. Muchas veces en tus intervenciones decías que pensabas en imágenes y se me venía a la cabeza Silvia Rivera que ponía como este debate de si primero viene la imagen o viene el lenguaje y qué genera qué. Entonces, no sé, es algo que aún a mí me da muchos problemas. Entonces, ¿qué piensas tú? Mira, esa pregunta es fascinante porque hay una cosa que me llama la atención. Me interesa mucho lo que hacen los neurocientíficos, pero no como absoluto. Me interesa la curiosidad que tienen, ¿no? Hay una cosa muy curiosa. Hay un libro que acabó de salir en España que se llama Somos lo que nos contamos. Es un investigador catalán que se llama Óscar Vilarroya y él establece muy claramente, él dice, en el cerebro, en la evolución humana, dice, nosotros tenemos una cosa que se llama la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es la que percibe una imagen e inmediatamente llega a una conclusión rápida y eficaz para sobrevivir. ¿Me explico? Si aquí yo veo que esto se enciende el fuego, yo no me pongo a pensar qué es lo que genera el fuego. Fue un tipo que prendió un mechero, hubo un cortocircuito. No, yo veo el fuego y salgo corriendo. ¿Me explico? Porque se va a quemar o voy a coger un poco de agua. ¿Me explico? No pienso mucho porque la amígdala cerebral hace que salga una imagen fundamental que te salve la vida. ¿Sí ves? Entonces, eso, Óscar Vilarroya dice, eso es prelingüístico. Eso es prelingüístico. Pero cuando se arma el discurso, cuando se arma el lenguaje y se complica toda la situación, hay un momento que es mucho más lento en que se va elaborando ese elemento, ¿no? Ahora, claro, el problema es que también el lenguaje puede hacer una simplificación. ¿Sí ves? Una simplificación. Y es lo que señala él el caso, por ejemplo, las paremias. O sea, o las frases que al principio te dan una conclusión absoluta. Les pongo una, por ejemplo, in vino veritas.
Es decir, si tomas vino vas a decir la verdad, pero si tomas vino no solamente vas a decir la verdad, vas a hacer un montón de cosas más. ¿Me explico? Pero claro, necesitamos esa frase que nos simplifique la complejidad del mundo. ¿Por qué las novelas tienen tantas páginas y tantas palabras? Porque están precisamente tratando de romper ese discurso único, esa frase, y nos dan mil vueltas y vueltas, y cambiamos un punto de vista y vamos con otro personaje, porque no existe una conclusión total, ¿no? Entonces, ahí es interesante. Yo creo que vale la pena, por ejemplo, acercarse a las neurociencias y ver qué están diciendo. O sea, cómo percibimos el mundo, cómo reacciona el cerebro. O sea, ¿qué hay ahí? Ahora, sin hacerlo como un absoluto, porque esa es otra cosa. Yo tuve la suerte de conocerlo a Oscar, es un gran amigo mío. En algún momento yo le decía a Oscar, pero ustedes que manejan gran tecnología, resonancias magnéticas, analizan el cerebro, tienen todos estos equipos, ¿por qué no llegan a conclusiones más complejas? Yo le hacía preguntas complejas y él me decía, porque nosotros estamos en pañales frente a lo que hacen, por ejemplo, los poetas o los novelistas. O sea, para nosotros llegar a eso nos faltan siglos. O sea, escuchar a un científico modesto, los grandes científicos son modestos en realidad, decir eso es fascinante. Hace poco Marcus Gabriel, que es un filósofo ahora que está empezando a estar muy de moda, él decía, Borges sabe mucho más que cualquier neurocientífico. Y es verdad. Es verdad. Volvamos al caso del Aleph. El Aleph es un cuento delirante. O sea, ¿qué es esta cosa de comprimir en una cosita de este tamaño distintos tiempos y distintos lugares? ¿Qué es esta percepción múltiple? ¿Qué son estas sinapsis de todas las cosas que él ve ahí? O sea, y eso está plasmado en la escritura. La escritura es sumamente compleja. O sea, es una tecnología complejísima, sumamente compleja. Y los científicos se están acercando, nos están iluminando mucho, pero nuevamente, hay unas imágenes a las cuales nosotros vamos rondando y que no las comprendemos del todo. Para mí sí hay una cualidad de enigma muy profundo y quiero respetarlo como enigma. Quizás lo que más se ha acercado a concretar una imagen y sostenerla como enigma es la construcción de los mitos. Los mitos, los famosos mitos, las imágenes de Prometeo, de Sísifo, todas estas imágenes son condensaciones de enigma utilizando el lenguaje, pero mantienen su condición de enigma. Y eso yo creo que es una maravilla y de alguna manera yo siento que esa es la manera en la que yo siento que trabajo, ¿no? No digo que todos trabajen así, pero yo siento que voy rodeando eso de ahí, ¿no? Bueno, les quiero agradecer muchísimo, principalmente a Leonardo, que siempre es una persona muy generosa con la escuela, que nos ha dado una mano genial y en este caso nos ha ayudado a cerrar con broche de oro las segundas jornadas de pensamiento crítico, teoría y filosofía. Te agradezco muchísimo, Leonardo. Por favor, un aplauso. Bueno. En segunda instancia, les invito a abrazar la novela. Estamos en la librería ahí, junto con la novela, así que vayamos a abrazarla, por favor. Y también, bueno, rompiendo un poco lo que ha dicho Leonardo, in vino veritos, vamos a tener un vinito de despedida, así que podemos pasar también, por favor. Sí, muchísimas gracias.